Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, Iglesia de Cristo. Feliz de estar en esta mañana compartiendo con ustedes nuevamente un devocional. Por medio de esta palabra, yo quiero pedirle al Señor y que le pidamos unidos, que nos haga cada día más humildes, que nos haga cada día más dependientes de Él, que nos haga cada día reconocer que sin Él absolutamente nada en nuestras vidas va a salir bien, que sin Él nuestras vidas van a ser completamente vacías. Esa es mi petición en esta mañana para el Dios de mi vida. Y yo sé que si le pedimos con fervor y que si le pedimos creyendo, Él cumplirá esa palabra para nosotros. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, amén y amén. Hermano que me escucha, recuerde, esto es algo que debemos recordarnos siempre. Dios, nuestro Dios, hace sabio al sencillo. Cuando en algún momento, hermano, usted se sienta motivado para jactarse, o sea, para llenarse de orgullo, de la obra que hace para Dios, recuerde por un momento y reflexione quién es usted, de dónde lo sacó Dios y hacia dónde se dirigía. Recuerde quién es usted, quién es Dios y quién merece toda la gloria, porque siempre la gloria será únicamente para nuestro Dios. Hermanos, ni nuestra fotografía, ni siquiera nuestro nombre, ni los títulos, ni los logros o ministerios son importantes en el reino de los cielos. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Eso es lo único y verdaderamente importante. Hermanos, ni siquiera nuestra opinión es importante. Jesús nos dice en el Sermón del Monte, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Hablando acerca del trabajo que realizamos en la obra del Señor, quiero compartirles esta cita del misionero David Livingstone, un misionero inglés que estuvo evangelizando en África por más de 20 años. Miren cómo habla un hombre lleno de agradecimiento. La gente me habla del sacrificio que ha hecho pasando tanto tiempo en África. Puede llamarse sacrificio a algo que es simplemente tratar de devolver una pequeña parte de la gran deuda que tengo con nuestro Dios y la cual nunca podré pagar. De ninguna manera es un sacrificio, por el contrario, es un privilegio. Es reconocer que el dueño del universo te permite compartir una gloria que no tiene por qué compartir con nadie. Hermanos, nada de lo que suframos por Cristo es comparable con la gloria futura que nos está reservada. No deberíamos siquiera hablar de lo que hacemos por el Señor. Roguemos todos los días al Señor para que se vaya de nosotros cualquier asomo de orgullo, de exaltación. No busquemos reconocimientos, no busquemos tampoco aplausos. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, aquel que quiera gloriarse, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Uno de los versículos favoritos por su hermano y amigo es segunda de Corintios 10:15. Dice el apóstol Pablo que por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Escuchen, por la gracia de Dios, únicamente por su gracia y misericordia, Pablo decía, por esa gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que mis hermanos. Pero mire cómo dice luego, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué humildes las palabras de Pablo.
Vamos a leer un corto versículo. Está en el libro de Proverbios. Si usted tiene su Biblia ahí, es bueno que lo busque. Proverbios número 27, y vamos a leer en el versículo número 2. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Hermanos, constantemente escucho palabras que son llenas de orgullo, aún en la iglesia de Cristo. Hay gente que dice, yo creí al Señor, yo llevo tantos años en el ministerio porque le creí al Señor. No, hermanos, aún la fe que tienes te fue dada por Dios. Otras personas dicen, es que Dios algo bueno tuvo que ver en mí. Algo maravilloso vio en el Señor en mí para que se acordara de mí. Hermanos, el Señor no vio nada, absolutamente nada bueno en nosotros. El Señor solamente vio corrupción. El Señor solamente vio pecado, suciedad. Y como dice el libro de Isaías, hinchazón y podrida llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y por amor te limpió, porque el nuestro es un Dios bueno. Vamos a leer una cita que está en el libro de Romanos. El libro de Romanos es considerada la joya del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno. Este es un consejo de Pablo a la iglesia de los romanos. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con juicio. Y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino que piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Hermanos, entiendan esto, guárdelo en su corazón y considérelo día tras día. Nada, absolutamente nada es por nosotros, nada es por nuestros méritos. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia, se vaya a la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Esta palabra trajo a mi vida mucha reflexión. Esta palabra me confrontó y espero que constantemente me siga confrontando y los confronte a ustedes. Dice, por gracia, le dice el apóstol Pablo a los Efesios, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La fe que tengo me fue dada por Dios. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo nada por qué exaltarme. Al contrario, todos los días de mi vida debería caminar y vivir en humildad, siendo consciente de que todo lo que tengo me ha sido dado por el Señor. El Señor ha abierto mi boca, el Señor ha hablado por mí, el Señor me ha mostrado el camino, el Señor ha hecho mi corazón más sensible, el Señor me ha dado un amor que jamás imaginé tener. Antes éramos hombres necios, antes éramos hombres rebeldes, antes éramos hombres que no nos importaba absolutamente nada, insensibles ante el dolor.
y ahora el Señor nos ha transformado increíblemente. Siempre que vamos a la presencia del Señor, nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor, no tengo nada bueno que darte, no tengo nada bueno que ofrecerte, no tengo nada que te asombre. ¿Cómo puedo darle yo algo que asombre al que es dueño de todo, al que es eterno, al que es inmensamente poderoso? Y aún así has tenido misericordia por mí y me amaste. Ahora solamente tengo una deuda que no tengo cómo pagar, porque no hay manera que tenga yo para pagar lo que hiciste por mí. Lo único que puedo hacer es caminar a tu lado, caminar de tu mano y dejarme guiar por ti, mi Señor. Hazme humilde, amado Señor de mi vida. No permitas que crea que estoy haciendo algo por ti. Solamente estoy tratando de devolverte un poquito de lo que tú ya diste por mí, al darme la vida y al darme al Señor Jesucristo, aquel que fue a una cruz haciéndose maldición, aquel que fue a una cruz humillado, escupido, vituperado, maldecido, y lo hizo por amor a mí y por amor a mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana, y que el Señor nos vuelva hombres cada día más humildes y más dependientes de nuestro Dios y nuestro Salvador. Hasta una próxima oportunidad, hermanos.